Bueno, pues yo decidí hacer mi presentación del miedo o sea, del miedo, pero en específico del miedo a la oscuridad. Entonces, ese es mi tema que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, revisé un estudio que hablaba sobre este, o sea, el miedo a la oscuridad y el tratamiento que puede tener. Entonces, en ese estudio se explicaba que habían tres tipos de miedo. Los adaptativos, bueno, cabe mencionar que estos tipos de miedo son para niños, ¿no? O sea, este estudio se enfocaba en los niños. Entonces, dicho esto, este estudio decía que había tres tipos de miedo. Los adaptativos, que eran como los que estaban proporcionados, o sea, el miedo era proporcionado al peligro al que se enfrentaba el niño. Los evolutivos, que aparecen en etapas del desarrollo del niño, o sea, y son normales, o sea, aparecen conforme van creciendo en relación a su maduración neuropsicológica, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad que tengan, son estos miedos que van presentando y que van dejando atrás. Pero después se presentan las fobias, las cuales son, como vimos en clase, miedos excesivos e irracionales, que se refiere a esta parte en la que o sea, ya se vuelve un miedo no parte del desarrollo normal y que no es proporcionado a los peligros que se enfrentan, sino que ya son exagerados y pues que causa malestar en el niño y no pueden desaparecer por sí solos, como sería en el caso de los evolutivos. Bueno, los, mi- ay, los miedos evolutivos en desarrollo, en el desarrollo infantil son aquellos que los niños van, como les había dicho, viviendo a la par de su desarrollo. Entonces, es como conforme van creciendo, se van presentando según su desarrollo físico y emocional y van cambiando estos miedos. Y no hay cómo evitarlos. O sea, muchos papás piensan que hay que hacer que sus hijos dejen de tener miedo, pensar en cómo hacerle para que se les quite, o sea, como que los afrontan a fuerzas y así. Y muchas veces estos van desapareciendo solos y nada más tienen que estar como ahí para ellos. Entonces, los niños, pues, pasan y viven por estos miedos que son parte de su desarrollo físico y emocional, justamente para a que tanto ellos psicológicamente aprendan a enfrentarse a situaciones estresantes y peligrosas, pero también para que su cuerpo empiece a adoptar pues, estas reacciones y este, como reacciones más físicas y que su cuerpo se prepare para este tipo de eventos que pueden llegar a ser estresantes. Eh, para que no aparezca una fobia, tiene que ser afrontado de manera adecuada y va desapareciendo de manera progresiva. Y los más comunes que encontraron son el miedo a la separación de los padres y la oscuridad. Y más tarde vamos a ver cómo estos dos están muy ligados. Y se supone que estos miedos desaparecen entre los 9 y 12 años. Bueno, estos son algunos factores que habla el estudio que pueden generar el miedo y como fomentar a que este persista a lo largo del tiempo. Algunos de estos son la preparatoriedad, la vulnerabilidad biológica, vulnerabilidad psicológica, historia personal, experiencias negativas, observación, transmisión de información y ventaja. Y bueno, los otros son como las ventajas del miedo, que son como estas ganancias secundarias que pueden tener los niños, como que los papás estén ahí con ellos, que se sientan como protegidos, ¿no? La transmisión de información y la observación son cuestiones que son más como o sea, que observan o que les cuentan, ¿no? O sea, por ejemplo, tenerle miedo a la llorona es como
que se los contaron y les contaron, como, no, la Llorona aparece y así, entonces empiezan a tenerle miedo por la transmisión de información. Y experiencias negativas, o sea, pues cuestiones por las que pasaron y que, bueno, pues entienden, o sea, fue una experiencia mala. Pero en este caso nos vamos a centrar en la vulnerabilidad biológica, en la psicológica y en la historia personal. Esos son los de los que se centraron ellos. Y bueno, en la biológica a mí se me hizo importante destacarla por toda la parte de pues, las bases biológicas de la conducta, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad biológica se refiere a reacciones fisiológicas de defensa que son rápidas, son estas reacciones rápidas que hemos visto que ahorita vamos a ver más a fondo y que pone al cuerpo a que esté predispuesto a actuar ante el miedo, ¿no? Y en esto, sobre de la vulnerabilidad biológica, refiriéndonos más a este concepto, influye también mucho el estado general del organismo. Entonces, lo que dice es que cuando estás enfermo, tu cuerpo resiste menos a las impresiones, entonces es como más fácil a que tengas una reacción exagerada ante el miedo. Luego está la vulnerabilidad psicológica, que se refiere a que o sea, como que tengas menos recursos emocionales para afrontar a esa situación estresante. Y luego está la historia personal, que pues bueno, está muy relacionada con la vulnerabilidad psicológica, ya que o sea, la historia personal puede proporcionar estos recursos, o bueno, o no proporcionar estos recursos a los niños, ¿no? Y bueno, creo que en general a los adultos también, a lo largo de su vida. Pero bueno, la historia y personal es cómo se ha vivido el miedo y los sentimientos y emociones que estuvieron involucrados en, este, en esta situación estresante. Y bueno, ay, algunas consecuencias del miedo las dividí en tres aspectos, en tres dimensiones. Es del lado cognitivo, motor y psicofisiológico. Entonces, el cognitivo es que tengan como esos pensamientos e imágenes negativas sobre la situación, es decir, como todo el tiempo estar pensando en la Llorona o tener como estas imágenes que dan mucho miedo. No sé si se acuerdan cuando estaban chiquitas o chiquitos que vieron una película de terror o vieron algo que les daba mucho miedo y como que su mente les mostraba esas imágenes y era como muy, puede ser muy tormentoso, ¿no? Luego está el motor, que pues son como, pues consecuencias que te puede dejar por las acciones que tomaste en el momento de la situación de miedo, ¿no? O sea, como para que impedir que ocurriera, que si saltaste entonces te pegaste, o que si corriste y te caíste, o da cosas así, ¿no? O que chocaste, o que corriste muy rápido entonces te lesionaste el pie, o hiciste un movimiento muy brusco, ese tipo de consecuencias se refiere. Y luego está el psicofisiológico, que son los cambios corporales que originan las sensaciones de molestia. Eso se refiere como a esta incomodidad que siente el cuerpo cuando está en situaciones de miedo, cuando o sea, te quedas temblando, estás sudando, estás muy inquieto y te sientes, o sea, tu cuerpo sientes como tu corazón se te va a salir del pecho, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hablando más directamente de la neurobiología del miedo, ya vimos algunos de los como algunas de las estructuras que están involucradas en clase. Entonces, también me centré un poco en la parte a nivel hormonal. Cabe mencionar que intenté buscar si había alguna distinción o diferencia en el miedo a la oscuridad, pero no hay estudios respecto a eso como tal específicos, y es más como la parte neurobiológica del miedo en general. Entonces, tenemos, o sea, por ejemplo, el hipotálamo libera corticotropina, o el CRH, espero que lo haya dicho bien, pero bueno, lo libera, y entonces a su vez, manda
mensaje o la información a la hipófisis y también hace que libere adenocorticotropina, no es cierto, adenocorticotropa, bueno, o el ACTH. Este, y a su vez manda el mensaje, o sea, como que llega a las glándulas suprarrenales y se libera el cortisol, ¿no? Entonces, el cortisol lo que hace es que activa el organismo en general y aumenta la frecuencia cardíaca. Es lo que sentimos que cuando tenemos mucho miedo, estamos muy nerviosos o estamos como estresados, palpitar y palpitar, palpitar de nuestro corazón, que sentimos que se nos va a salir del pecho, ¿no? Luego, o sea, como que genera estos procesos metabólicos para que el cuerpo pueda como satisfacer estas demandas físicas y pueda haber una reparación de los tejidos cuando está viendo todo este proceso en el miedo, ¿no? Y bueno, el cortisol ayuda a que se libere la noradrenalina y adrenalina, ¿no? Que también están muy involucrados en esto y es esto, o sea, como que sientes mucha adrenalina cuando tienes miedo porque tienes que salir corriendo, cuando tienes que huir o ese tipo de cuestiones que creo que todos nos podemos relacionar. Luego, por otro lado, está la norepinefrina, que está como, o sea, se encarga de o sea, como poner la atención a los estímulos novedosos, o sea, como que pone la atención cuando hay un nuevo estímulo y trata de procesar la información, o sea, o ayuda, está involucrada en el procesamiento de la información de los estímulos novedosos. Está encargada también de la atención selectiva y de la hipervigilancia, o sea, como que activa todo, y del aurosal. Esto se explicaba que era como la activación del sistema nervioso simpático por el locus coeruleus. Coeruleus. Activa como que se libere la norepinefrina en un montón de estructuras como, o sea, que están involucradas en el miedo, como en la corteza en general y así, ¿no? Y es un mediador clave en las situaciones como de estrés y de miedo para ver cuál va a ser la reacción. Y bueno, por otro lado tenemos los opioides, que son, o sea, se encargan de aumentar el umbral de dolor, que es como esa parte de que no importa si tienes que huir y ya no aguantas las piernas, o te cansas, sea, o te lastiman o algo así, o sea, como que, o si sufres de alguna lesión o sea, te lastimas de alguna forma, pues no lo sientes. Y junto con la norepinefrina, son claves para la memorización del evento, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con que después o sea, se haga una asociación también, que ahorita vamos a ver. Y bueno, o sea, como habíamos visto, el área cortical está como muy involucrada en la parte en los aspectos cognitivos. El sistema límbico está relacionado con la parte emocional, el mesencéfalo con la parte motora y el tronco encefálico con el estado fisiológico. Ahora, esto venía muy en el estudio que busqué, o sea, que vi lo de el miedo a la oscuridad, estaba muy, muy como general. Entonces también encontré uno que hablaba sobre el estrés postraumático en niños. O sea, y decía que cómo se podía generar después y así, y que al final esto, o sea, era como nacía del miedo y que esas eran las estructuras involucradas. Ahora, también recordemos lo que vimos en clase, que se refería como a las estructuras como, o sea, que sí es la amígdala, pero no tanto, y más bien son la ínsula, ¿no? El, la corteza frontotemporal y así. Y el cingulado, sí. Bueno, ahora,
como mencionaba antes, el miedo más común es, en los niños es el miedo a la oscuridad. Entonces, 1 de cada 3 niños le teme a la oscuridad. Y esto, como les mencionaba anteriormente, está sumamente ligado al miedo de o sea, como al miedo de separación de los padres, porque sienten que se quedan solos y vulnerables cuando estos se van y lo relacionan cuando tienen que irse a dormir en la noche, ¿no? Entonces, trae la oscuridad aspectos negativos como de ya me tengo que ir a dormir, ya me voy a separar de mis papás, ya no puedo jugar con ellos, ya no puedo como jugar en general, ellos se van a ir y yo me voy a quedar solo, nadie me va a proteger. Y eso se me hizo muy interesante porque es como lo que habíamos estado hablando, que es como la asociación de estímulos, ¿no? Que es como el miedo desaprendido. Entonces asocio la oscuridad y la noche a que voy a estar solo y que no voy a estar con mis papás y no va a haber nadie que me proteja. Entonces realmente es, o sea, una cuestión como de condicionamiento pavloviano, en la que al final no es o sea, la oscuridad era un estímulo neutro que se volvió condicionado después de que o sea, hubiera este estímulo incondicionado de el miedo a la separación de los papás. Y bueno, también por otro lado, empiezan a esta edad, o sea, cuando son chiquitos, a tener muchas pesadillas. Entonces, tienen pesadillas con monstruos, con eh, seres malos, con todo ese tipo, con Chucky, que vieron la película, y y todo esto lo relacionan con irse a dormir y por lo mismo de noche, ¿no? Porque pues tienen la pesadilla, se despiertan, están solos y pues el cuarto está oscuro. Y bueno, lo que me gustó de esto es que también muy relacionado a la parte del condicionamiento y como muy estilo terapia cognitivo-conductual es el tratamiento que sugieren, ¿no? Entonces dicen que el tratamiento tiene que ser progresivo, o sea, en otras palabras, una desensibilización sistemática, casi, casi, ¿no? Y me gustó mucho que proponen varias cosas, o sea, como que varias estrategias que dicen que tienen que ser estrategias que vayan poco a poco implementándose a los niños y que pues por parte de los papás lo que tienen que hacer es estar ahí presentes para ellos, ¿no? Básicamente. Entonces tienen que apoyarlos y que los niños se sientan apoyados y que no se sientan sobre todo como presionados a que tienen que dejar de tener miedo, ¿no? Entonces, uno de estos es la jerarquía de miedos, que es como o sea, en una hoja escribir los miedos que tienen y como la sensación, o sea, escribir la sensación y qué tanto sí les da miedo y qué tanto, o sea, es como en el momento y poder como, o sea, esto sirve como para poder, valorar, o sea, como cuáles son los miedos más grandes y si son como más, o sea, como que escritos en papel es más sencillo saber si son como, no tanto racionales, pero pues ver qué tanto sí les da miedo y qué tanto pueden ser otras cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, con la oscuridad es esta parte qué tanto me da miedo la oscuridad y qué tanto es el que me da miedo quedarme solo o qué creo que me va a pasar en la oscuridad, ¿no? Entonces es un poco poder ver los miedos desde otra perspectiva. Algo que también se ha visto que funciona mucho en los niños son los cuentos. Son los cuentos antes de dormir y los cuentos de fantasía. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me contaba cuentos cuando estaba chiquita. Y es muy padre porque los cuentos te ayudan a que no solo también fomentes la creatividad de los niños y la imaginación, sino que también se quedan con otro, como con otra mentalidad a la hora de irse a dormir y no están pensando tanto en la cuestión de la oscuridad. Y por último, el que es más importante para este estudio es el fomentar el sentimiento de valentía. Entonces, para ellos es como importante
o sea, que poco a poco se fomente este sentimiento como si fuera una recompensa, otra vez el condicionamiento, de que proponen la valentía como el sentimiento opuesto al miedo y es como, ok, tú eres un niño valiente y, o sea, como que tú puedes superar esto, yo estoy aquí contigo, está bien tener miedo, como que ese tipo de discurso. Obviamente es mucho más complejo, o sea, esto es en todo lo que se basa, pero bueno, es un poquito para que no nos vayamos tanto. Y ya, entonces me pareció como, a ver de que me gustaron mucho las estrategias, se me hizo muy interesante como justo es esta cuestión que hablábamos de de cómo el miedo es aprendido y es como algo o sea, de asociación, es poco a poco quitar esta asociación, o sea, como incluso desaprender y que los niños puedan poco a poco superar este miedo. Y ya por último, pues bueno, puse una cita que decía como, aprendí que la valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. La leí súper mal, pero bueno, que es de Nelson Mandela. Y eso me gusta porque es como, o sea, está muy poética y así, pero es justo, o sea, no es que nadie tenga miedo, eso no es cierto, pues lo vimos, la ausencia de miedo es incluso una patología y y al final lo que propone y lo que es como todo lo que hemos visto del condicionamiento y así, es como, o sea, triunfar sobre el miedo porque deshaces esa asociación, la desaprendes y porque es como afrontarte ello y aprender a que tu cuerpo reaccione de todas las maneras, ¿no? Y que al final es un mecanismo de supervivencia. Entonces, me gustó mucho esta frase y creo que a pesar de que es muy poética, eh, concuerda con lo que hemos visto y podríamos sacar, como en otras palabras, la cuestión neurobiológica. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho este tema.